Los hongos son organismos microscópicos que se encuentran en el medio ambiente y son una de las causas principales de alergia respiratoria en los niños. Los hongos son lo que antiguamente se conocía como alergia a la humedad, pero realmente no es la humedad, son unos organismos microscópicos que crecen en zonas de humedad, donde hay una temperatura cálida, donde antes proliferan también en zonas menos luminosas. Es decir, se desarrollan en unas condiciones, digamos, atmosféricas especiales, que son una de las causas, como hemos dicho, frecuente de rinitis, de conjuntivitis y de asma en los niños. Los hongos atmosféricos están en función de la localidad geográfica. Son hongos que se llaman alergenos perennes porque normalmente suelen predominar todo el año, pero como está en función de la climatología, climas húmedos, cálidos, y también está en función a veces por ejemplo, de las condiciones de viento que puede haber, pues suele ser variable, pero podemos decir que predominan sobre todo a finales de verano y en otoño es cuando los picos de incidencia de los hongos son mayores. Las alergias son más frecuentes en zonas, como hemos dicho, cálidas. Por ejemplo, si en el centro de Madrid, que es un clima seco y es un clima poco húmedo, prácticamente la incidencia de la sensibilización o la incidencia de alergia a los hongos es escasa. Hablamos de un 2% en la población infantil. Si nos vamos a zonas, digamos, más costeras o climas cálidos y húmedos, la incidencia, por ejemplo, en Comunidad Valenciana llega al 20%. O sea que está en función un poco de lo que hemos comentado de la climatología. Los hongos, hemos dicho, son organismos microscópicos y normalmente suelen habitar tanto en el interior de la vivienda como en el exterior de la vivienda. Habitualmente suelen estar más fuera de la vivienda que en el interior. Fuera de la vivienda suelen estar en zonas, por ejemplo, donde haya humedad, como puede ser zonas de bosques, de granjas, donde haya materia orgánica, en zonas de basureros, porque ellos se nutren de materia orgánica, y, por ejemplo, en las zonas donde en tierra también puede haber. En el interior de las casas también puede haber hongos en aquellas casas que son húmedas. Bueno, por ejemplo, en los baños, si no están bien secos, puede haber zonas de hongos. Casas húmedas, donde se ven manchas, las manchas negras suelen ser hongos microscópicos. Puede haber también en plantas de interior, es decir, en situaciones donde puede haber humedad. La alergia a los hongos produce diferentes síntomas como la mayoría de alergenos ambientales. Es decir, si la espora del hongo llega a mucosa conjuntival, produce conjuntivitis. Si se inhala por vía nasal, produce rinitis, y si llega a nivel bronquial, produce bronquitis repetición, que es el asma. Es decir, son causas de rinoconjuntivitis y de asma en niños. No estamos hablando del asma, de la alergia, por ejemplo, de los hongos cutáneos, que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando de la implantación ambiental. Nosotros normalmente damos una serie de recomendaciones, si no son recomendaciones generales. En principio siempre decimos que tengan en cuenta sobre todo medidas de interior de domicilio, que es lo que hemos comentado, que los baños sean secos, evitar humedades, por ejemplo, evitar plantas de interior, que no suelen ir a bodegas o sótanos, que son zonas subterráneas donde hay gran humedad, poca temperatura y hay un gran crecimiento de hongos. Y en casa pocas cosas podemos hacer más. Hay una pintura antihongos, pero como hemos dicho, muchas veces las esporas de los hongos, que son los desencadenantes de la alergia, vienen desde el exterior. Entonces pocas medidas ambientales se pueden implantar en estos casos. Los purificadores y los deshumidificadores, en principio el tema es bastante controvertido, su utilidad en la reducción de lo que son partículas de hongos en la vivienda. Porque como hemos dicho, la mayoría de los hongos vienen desde el exterior más que desde el interior. Entonces, en este caso yo creo que lo que mejor es que consulte con su pediatra alergólogo para que tome la indicación adecuada.